12ª parte. Ya sé lo que estáis pensando y queréis preguntarme, les dijo a los discípulos José de Arimatea. ¿Quién era ese prisionero con grilletes al que habían rescatado de los piratas mis muchachos? Pues seguid prestando atención. Jesús, con tu permiso, continúo con la historia. Y Jesús le pidió: por favor, maestro, no nos dejes así. Y José de Arimatea continuó con el relato. Estaba amaneciendo ya. Mi muchacho Azarías no pudo pegar ojo a causa de la excitación por todo lo acaecido durante esa noche. Se metió la mano dentro de su ropa mojada y se sacó ese pañuelo de tela que le regaló mi hija Esther, y también esa pequeña caja de madera y hierro que agarró junto al pañuelo. Y se quedó mirando esos dos objetos. Abrió delicadamente el pañuelo y miró con pena los restos de ese racimo de uvas. Tan solo quedaban 3 uvas espachurradas. Suspirando, se lo guardó otra vez dentro de su ropa. A continuación su atención se centró en esa pequeña caja. Era muy bonita. La madera estaba repujada y el broche de apertura era de hierro, y tenía una inscripción. Se esforzó en reconocer esos signos, como le había enseñado Esther. Y Azarías leyó balbuceando: Alejandría. Y la segunda inscripción sonaba así: Afat. Y dedujo que en la primera palabra ponía Alejandría. Pero la segunda palabra no sabía qué significaba. Se lo acercó a la vista y le daba vueltas para observar sus detalles. Azarías, picado por la curiosidad, abrió el broche. No podría describir con palabras su cara de sorpresa, y cómo se le abrieron los ojos cuando contempló lo que había en su interior. Una esfera como de nácar, color verde mar brillante. Era una perla. Pero menuda perla era aquella. Sería la madre de todas las perlas. Y así estuvo durante algún tiempo admirando este inesperado hallazgo. Mientras tanto, Azarías, que iba a los remos de la nave de pescadores, divisó a lo lejos la bocana del puerto de Pelusio. Soltó los remos y se acercó al habitáculo donde estaba ese hombre. Lo habían dejado allí, tumbado y abrigado, y en las mejores condiciones posibles. Eran los únicos que estaban en la cubierta. El resto de tripulantes se habían bajado a la bodega a descansar, pues estaban agotados después de toda aquella noche tan intensa. Azarías echó un vistazo a este hombre y le puso las manos sobre su cabeza por unos segundos. Y este hombre reaccionó un poco. Dejó de tener la mirada perdida, y sus pupilas se fueron adecuando hasta quedarse mirando fijamente a este joven. Descansa, amigo. Puedes estar tranquilo con nosotros, solo somos pescadores. Estamos llegando ya a puerto. Avisaré a los demás. Y Azarías bajó a la bodega para despertar al resto. Azarías se guardó la caja donde el pañuelo, y los demás fueron destapándose de los mantos y con ánimo fueron saliendo a la cubierta. Una vez fuera, y al ver el cielo, el mar y la costa cercana de Pelusio, fueron conscientes que todo aquello había sido un milagro. Ellos tendrían que estar muertos, no tenían que estar viendo esa mañana, el cielo, el mar y la costa. Y en sus corazones estoy seguro que dieron gracias a Él que es. Azarías dejó los remos otra vez y trajo de la bodega algo de comer y de beber para todos. El patrón, al ver lo que estaba haciendo, le ayudó, y se puso él mismo a servir al resto de la tripulación. Se sentaron en torno al habitáculo de la nave, en torno a este hombre rescatado.
Azarías volvió a ponerse a los remos, y el patrón compartió su comida con este hombre, que sentado en el suelo, los miraba a todos muy extrañado. Empezaron a comer y el patrón le preguntó mientras todos comían: «Come un poco, amigo, me gustaría saber quién eres y qué hacías engrilletado en ese barco». El hombre dio un bocado a un trozo de torta que el patrón había puesto en sus manos y bebía con avidez. «Muchísimas gracias por salvarme. Os debo la vida. Ya me daba por muerto», les dijo este hombre, que les siguió contando quién era, y qué hacía allí. «Me llamo Tofmet, y hasta hace unos días era un comerciante de Alejandría. Trabajaba para el gobernador. Iba con un cargamento muy valioso a Roma». Y Azarías le preguntó interesado: «¿Qué transportabas, amigo Tofmet?». «Los piratas no suelen hacer prisioneros, a no ser que les pueda producir algún beneficio». Y este, un poco receloso, le contestó titubeante: «Llevaba un cargamento de perlas y cofres con dinero. Eran perlas carísimas, pero nos abordaron, y mataron a la tripulación. Pero antes preguntaron por el mercader. Metieron todo el cargamento dentro de las bodegas de sus terribles barcos, y a mí me pegaron una paliza. Creo que tengo algo roto, y luego me engrilletaron dentro de ese barco. Supe que iban a llevar los cofres a tierra para esconderlos, no muy lejos de allí, por si les sucedía alguna contrariedad. No mucho después, al día siguiente atracamos y parte de esos hombres sacaron mis cofres de dinero, y se los llevaron a tierra. Sé que estuvimos más o menos un día así parados, hasta que regresaron. Después supe que se dirigían a la Cirenaica, donde tenían una especie de base de operaciones. Apenas me daban agua y así estuve varios días. Y sin comer, hasta que caí mareado y perdí la noción del tiempo. No entiendo cómo ha podido cambiar tanto mi suerte. Estaba preso y casi muerto hace un instante, y ahora», dijo mirándolos, «estoy aquí en un barco de pescadores. Con vosotros, y sois solamente 5. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo he ido a parar aquí? ¿Dónde están esos bastardos?». Y antes de que nadie pronunciara palabra, intervino este Azarías para satisfacer las preguntas del señor Tofmet. «Pues verás, amigo, que si no llega a ser por este muchacho, Azarías», dijo dándole una palmada en la espalda, «estarías en este momento en el fondo del mar junto a los cadáveres de esos piratas. Ha sido un héroe, ha sido él, el que te encontró y rescató». Y todos los miembros de la tripulación miraron con renovado asombro a Azarías. Los demás no estuvieron dentro de esa nave enemiga, y no sabían lo que había pasado dentro de esa oscura bodega. Azarías se ruborizó, él no lo recordaba exactamente así, pero no podía hablar de la vergüenza. Y este Tofmet se tiró al suelo y le besaba los pies a mi muchacho Azarías. Pero se volvió a marear por la emoción. Comenzó a toser y escupía sangre. El patrón lo incorporó y lo volvió a recostar en el habitáculo. Y dejó que descansase. Ya quedaba poco para la orilla. Habían llegado. Era por la mañana y todavía era muy temprano. Echaron el ancla y esperaron a que los hombres del patrón se dieran cuenta de su llegada. Y así fue. Al poco, 4 barcas salieron de la orilla en dirección a la nave honeraria. Los 2 miembros de la tripulación encargados de las redes las fueron preparando para traspasarlas a esas barcas. Pero no podían porque estaban llenas a rebosar, y tuvieron que hacerlo entre los 5 a causa del peso. Llegaron esas barcas y se quedaron al lado de la nave. Entre los 5 consiguieron transferir las 2 redes. Primero una y luego la otra. Y fue necesario esta vez 2 barcas por cada red de lo que pesaban.
Luego, una vez hecho esto, los hombres de las barcas le lanzaron una larga maroma, a modo de escalera para que bajasen del barco por ella. Y les vino muy bien, ya que se habían quedado sin la suya al utilizarla para unir las proas de los dos barcos piratas. Bajaron todos por esa cuerda. Y Azarías bajó el último llevando a este pobre hombre sujeto por uno de sus fuertes brazos. Y así llegaron hasta la orilla. Con muchísima dificultad y entre todos, arrastraron las redes unos metros tierra adentro, y las depositaron en el suelo. Y mientras Azarías se encargaba de este hombre, llevándoselo para que fuera atendido, el patrón y los demás abrieron las redes y se pusieron a clasificar el pescado, poniendo los buenos a un lado, y los malos en el otro. Esta frase de José de Arimatea alertó a los discípulos, que recordaron cómo había comenzado aquella tarde la conversación. Y recordaron la primera de esas 3 parábolas sin importancia que Jesús comenzó contándoles aquella tarde, y que inició el relato del maestro José, contándoles los inicios de Azarías, antes de convertirse en agricultor. Comprendieron que José y Jesús hablaban el mismo lenguaje, y que detrás de cada una de las parábolas de Jesús había alguna historia de la que él era conocedor. Se les estaba empezando a abrir el entendimiento, y comenzaban a vislumbrar el papel que jugaría el hallazgo de Azarías en todo esto. Y José continuó con el relato. Había muchísimo pescado, y esta clasificación antes de convertirlos en salazones les estaba llevando mucho rato. En esto vinieron corriendo el resto de mis trabajadores que se habían quedado en tierra con mi capataz. Y llegaron corriendo y llamando a mi muchacho. Azarías, Azarías, ven Azarías, ha pasado algo terrible, tienes que saberlo. Y mi muchacho se levantó y les preguntó preocupado. ¿Qué os pasa? ¿Por qué estáis tan alterados? ¿Dónde está Mubarak? Y estos le dijeron muy nerviosos. Esta noche lo han metido en la cárcel de Pelusio y no sabemos qué hacer. Justo en este momento tan crucial para nuestro señor José. Él confía en nosotros para esta empresa de los salazones. Ahora todo se ha ido al traste, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Cómo podremos sacar a Mubarak? Bastantes problemas tiene ya el señor José. Y mientras estaban en esta discusión, llegó Azarías, que había vuelto de haber dejado a este pobre Tofmet en la fonda del puerto de Pelusio.